La batalla entre el infierno y el paraíso se libra en las calles de la Alberca. Allí, 12 mujeres se encargan de que cada atardecer las almas del purgatorio reciban consuelo a golpe de oración y de esquila, en un ritual centenario y sobrecogedor. Tiene su máxima expresión precisamente en ese momento mágico entre dos luces que es la moza de ánimas. Es confiar en las ánimas benditas. Yo, por ejemplo, tengo mucha fe en ellas. Confluyen ahí esas fuerzas, esa espiritualidad, ese encuentro entre el más allá y el más acá. Tú cuando las estás viendo te da como repelús, te pone la carne de gallina. Suplican nuestro favor para que le ayudemos a culminar bien en la eternidad y que vayan al cielo. Cuando está lloviendo salimos, cuando está nevando salimos. Lo que albergan son calaveras auténticas. Otro Padre Nuestro y otra vez. En 1937, el límite entre Burgos y Cantabria se tiñó de sangre. Una sangre con la que comenzó a escribirse una leyenda negra en torno a una enigmática construcción, levantada para ser morada de cientos de almas caídas en la guerra. Un lugar que 75 años después ha marcado el funesto destino de quienes a él estuvieron vinculados. Ellos consideran que son inmortales y siguen con ellos. Partido Nacional Fascista Italiano. Esto era del infierno. Se llamaba Alberto Liucci y era judío. ¿Qué hacía un judío muriendo por el fascismo? El conductor del autobús se quedó sin frenos, pero ya en esta curva no pudo evitarlo y se despeñaron. Siempre se valora a cualquier combatiente que haya muerto en cualquier guerra por el país. Por mucho que la hija ruega y ruega a su padre que interceda, le fusila en Verona en el año 44. ¿Crees en las casualidades? ¿En el destino? Igual sí. De tan miserable estado. Cuando el sol se oculta tras la peña de Francia, el silencio se hace el dueño de los rincones de la Alberca. En ese momento, esta localidad salmantina se convierte en un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un puente edificado con el sonido de una esquila y con la voz de una solitaria mujer. Fiel cristiano, acórdenos de la muerte y las benditas ánimas del purgatorio, con un Padre Nuestro y un Ave María, por el amor de Dios. En el sur de la provincia de Salamanca, en el corazón de la enigmática comarca de la Sierra de Francia, un espacio de milagros y profetisas, la Alberca es el escenario de una de las tradiciones más antiquísimas y desconocidas de nuestra tierra. Y que todas las noches del año, llueva o nieve, haga frío o calor, hace que estas estrechas rúas recuperen el misticismo de siglos pasados. Miguel Ángel, ¿dónde está la Alberca? La Alberca está al sur de Salamanca, en el corazón de la Sierra de Francia, un municipio pequeño, tenemos 1.200 habitantes, un municipio vivo, es un municipio emprendedor, declarado el primer pueblo de España Monumento Histórico-Artístico Nacional por haber sabido mantener esas tradiciones, esos ritos que hacen de la Alberca uno de los pueblos más curiosos y más visitados. Cualquier rincón sería perfecto para sacarle jugo. ¿Cómo es el espíritu de estas gentes? Austera, trabajadora, pero sí que es verdad que tiene un alto componente de espiritualidad, de fe, de religiosidad, mostrando todo lo mejor que tienen, haciendo el ofertorio a la Virgen de la Asunción, pero también en los pequeños detalles, en el día a día. ¿La Alberca, además de piedras, tiene algo más en sus calles? Claro, la Alberca tiene mucho patrimonio inmaterial, mucho patrimonio ritual, muy interesante a los ojos de los que están buscando precisamente esas emociones, ese sosiego, esa tranquilidad. El que viene a la Alberca y solo ve piedras, ve el 5% de la Alberca. Mientras el sol aún ilumina el primer monumento histórico-artístico de España, sus piedras desprenden una espiritualidad que sobrecoge al visitante y lo sumerge
en una atmósfera fantástica, desde la ermita de San Blas hasta el crucero de su plaza mayor. Aquí todas las piedras recuerdan que lo divino y lo humano, el laboreo y los rezos han convivido desde tiempos ancestrales. ¿Por qué la alberca está tan vinculada a la espiritualidad, a la religiosidad? La alberca puede presumir de que es uno de los pueblos donde se mantienen tradiciones muy ligadas a la espiritualidad. Es un pueblo que además las vive, es un pueblo que las mantiene como algo propio, como algo heredado. Tenemos un crucero, pero en la alberca hay muchos más símbolos religiosos. Bueno, estos cruceros forman parte de lo que es el Vía Crucis, que culminan en el Calvario y que es otra más de las muestras de religiosidad que se mantienen desde el ir a misa, que se siente mucho, en la expresión también patrimonial que hay en la alberca, llena de ermitas, que tienen su vida propia y que tienen sus fechas de protagonismo, inscripciones marianas que hay por todo el pueblo. Parece que nos traslada a otros tiempos. Me sorprende mucho en el siglo XXI el que las tradiciones, los ritos, las leyendas se mantengan por fe, no como algo que se hace por un interés económico o que se hace solamente como una expresión vacía. Tiene su máxima expresión precisamente en ese momento mágico entre dos luces que es la moza de ánimas. ¿Qué tiene la alberca para que se pueda mantener todo este halo de misticismo? Se mantuvo pues porque era una forma de salir de ese aislamiento al que estuvo sometido esta parte de la España, un poco, no del todo, pero la España profunda, para salir hacia adelante también, la espiritualidad, la fe. Siglo XXI, la alberca es uno de los centros turísticos de Castilla y León y de toda España. ¿Por qué se sigue manteniendo? No son tradiciones vacías, son tradiciones que se viven, que se sienten. Una espiritualidad que alcanza su máxima expresión en el rito de la esquila de ánimas, también conocida como moza de ánimas. Una tradición que aúna la superstición humana y los misterios divinos. Perdónanos de la muerte y las benditas ánimas del purgatorio, con un Padre Nuestro y un Ave María, por el amor de Dios. Una ceremonia que despierta mucha curiosidad, pero también muchas incógnitas, ya que han sido la tradición y la religiosidad popular quienes la han mantenido con vida. ¿Cómo es este ancestral rito? Es visualizar nuestras creencias para que el más allá se acerque un poco al más acá, tengamos ese leve contacto y sintamos que hay alguien que en su día, cuando nosotros desaparezcamos, también se acuerden de nosotros. ¿Cómo se manifiesta ese acercamiento? Ese acercamiento se manifiesta en ese momento mágico. El momento mágico cuando sale, que no sale a una hora determinada, es el momento que se llama entre dos luces, en el que no pasa nada o puede pasar de todo. Ese momento en que está acabando el día y está entrando la noche, pero en el que todavía se vislumbran las sombras por la calle. Ese momento mágico es un momento en el que confluyen ahí esas fuerzas, esa espiritualidad, ese encuentro entre el más allá y el más acá. ¿Quiénes lo protagonizan? Lo protagonizan mujeres, desde siempre ha sido así. El por qué solo mujeres no se sabe muy bien. Puede ser porque a lo mejor en momentos determinados del año la mujer es la que estaba presente siempre. El hombre tenía que abandonar seguramente el pueblo por muchos motivos y es posible que esa tradición, ese rito fuera quedando en manos de la mujer. Pero bueno, esto es un suponer, no se sabe a ciencia cierta. ¿Es cierto lo que cuentan, que todos los días del año se produce esa conexión? 365 días, 366 si es bisiesto, todos los días del año, en ese momento mágico, al anochecer, sale la moza de ánimas. No importa el tiempo que haga. Y además, el primer viernes de cada mes se toca la esquila del mes, cuando a las 12 de la noche, en el cambio del jueves al viernes, sale la moza de ánimas, la esquila del mes, haciendo el mismo recorrido, acompañado por un grupo numeroso que van rezándolo. Cuenta la leyenda que una noche fría de invierno no salió la moza de ánimas, acobardada, creyendo que iba a quedar desapercibido. Cuentan los albercanos, juran y perjuran que oyeron cómo la esquila fue sola por todo el pueblo, acompañada de los gemidos y lamentos de la moza de ánimas. Es la leyenda que da más fuerza, ¿no?, a este ritual, ¿no? Pero sí es cierto que se hace todos los días del año y la verdad que encontrarse una procesión de esas en invierno por estas callejuelas
y rezando por las ánimas del purgatorio pone los pelos de punta al más plantado, ¿no? Uno de los grandes misterios en torno a la moza de ánimas es que no hay una fecha de comienzo, no se sabe cuándo se instauró la tradición. No hay una fecha clara donde diga a partir de este momento se instaura esta tradición. Se puede decir que el siglo XV y XVI pudiera ser un punto de partida. Dicen fuentes autorizadas que puede surgir esta tradición en el cercano pueblo de San Martín del Castañar, donde había un fraile del convento cercano de Gracia que se dedicaba a ir todas las noches al cementerio tocando una esquila rezando por los muertos. Y pudiera ser que esa tradición, ese rito que el fraile hacía, fuera exportado a otros pueblos. Lo que sí es cierto es que esta tradición, y se puede asegurar, que parte de Salamanca. Si la alberca es el dónde, Francisca es el nombre propio. Ella es la moza de las ánimas, la persona que cada noche cumple con un ritual centenario. Cada mes es una mujer del pueblo, 12 mujeres al año. Ellas siempre siguen el mismo recorrido, siempre pronuncian las mismas letanías. Fieles cristianos, acordaos de la muerte y las benditas ánimas del purgatorio, con un Padre Nuestro y una Ave María, por el amor de Dios. Otro Padre Nuestro y otra Ave María, por los que estáis en pecado mortal, que su divina majestad los saque de tan miserable estado. Y siempre les acompaña el mismo sonido. Fieles cristianos, acordaos de la muerte y las benditas ánimas del purgatorio, con un Padre Nuestro y una Ave María, por el amor de Dios. Son las albercanas quienes no permiten que la tradición se apague. Y la han mantenido viva gracias a personas como Francisca. Ella es la persona que esta noche va a reencarnar a la moza de ánimas. Buenas tardes, Francisca. ¿Qué es la moza de ánimas? La señora que toca todos los días la esquila por las ánimas benditas y por las del purgatorio. ¿Por qué tú te convertiste en moza de ánimas? Iba con una amiga hace muchos años, por lo menos 28. Siempre tocaba ella la esquila en enero y para que no fuera sola la acompañaba. Y cuando falló una señora de las mayores, pues entonces me la dieron a mí. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Muchos años, por lo menos 28, si no es más. ¿La moza de ánimas es algo que se hereda? La gente que le tira se prepara y dice, bueno, yo voy con esta señora hasta que aprendo la oración y cojo todas las calles, porque son muchas esquinas. ¿Cómo se prepara la moza de ánimas antes de salir? Si viene gente, esperas a la puerta que vengan las señoras que te acompañan, porque hacen promesas por las ánimas benditas, por cosas que tengan ellas pendientes, y entonces yo subo a casa, cojo la esquila, cogemos el rosario y vamos rezando el rosario todos los días del año. Y luego, cuando oye la gente del pueblo la campana, reza por sus difuntos. ¿Esta es una tradición que se ve o que se siente? Que se siente. Nos cuesta porque cuando está lloviendo salimos, cuando está nevando salimos. Si no te saliera del dentro decía, va, yo dejo la esquila, pero no. Y cuando la dejas, que terminas el mes, parece que te falta algo. Tienen una tradición muy grande esta esquila. La devoción por las ánimas del purgatorio comenzó a finales del siglo XVI, cuando el Concilio de Trento fue clausurado. En su última sesión, la número 25, se aprobó el conocido como Decreto del Purgatorio. La Iglesia reconocía la existencia del mismo e instaba a los cristianos a orar por las almas que allí se encontraban para que así recibieran alivio. Este puede ser el origen de la tradición albercana. ¿Por quién o a quién se reza? Pues se reza a las benditas ánimas del purgatorio y cada una reza particularmente por las suyas.
¿Quiénes son esas almas del purgatorio? Las que están padeciendo, y por eso se rezan, porque el Señor las suba al cielo. ¿Y la gente pide por todas esas almas? Pide por todas esas almas, sí. ¿Por qué la gente aquí en la alberca tiene tanta fe? No les sé decir por qué tiene tanta fe, pero que sí que les sé decir que cuando viene el mes de noviembre va muchísima gente todos los días al cementerio a rezar por sus difuntos y por las almas benditas del purgatorio. Amparo es otra albercana. Ella ha acompañado a la moza de ánimas durante toda su vida, pero nunca ha sentido el frío peso de la campana. Ahora por fin ha dado el paso, y durante los próximos 30 días, ella será la encargada de velar por las almas de los difuntos y por mantener viva esta tradición. Amparo, me gustaría saber por qué decides convertirte en moza de ánimas. Estas cosas se hacen como un tipo de manda porque tú quieres pedir por algo, por tu hija o porque una cosa te ha salido bien en tu vida. Entonces yo decido tocarla un mes. Se la pedí a Pili que si me la dejaba, me dijo que no tenía ningún problema, que ella va encantadísima. Y el día 1 de noviembre la cojo yo para tocarla. Antes siempre se tocaba... pues yo tengo tiempo hoy, pues yo lo hago, pues ya tal. Se estaba terminando esta tradición, entonces ponen cada mes a una persona y cada una sale de su barrio. ¿Y ese compromiso en qué se basa? Es confiar en las ánimas benditas. Yo, por ejemplo, tengo mucha fe en ellas. Entonces, pedí una cosa que a mí se me ha cumplido y me apetecía mucho hacerla un mes entero. Para un albercano que lo ha vivido desde fuera, ¿qué es la moza de ánimas? ¿Qué supone? Tú sientes como que son muy milagrosas. Tú cuando las estás viendo te da como repelús, te pone la carne de gallina. Y yo cada vez que pasa mes antiguo, por ejemplo, y rezo un Padre Nuestro por los difuntos o por las ánimas benditas. Que a lo mejor ellas te ayudarán o no sé, a mí me siempre decía, es que las ánimas benditas hay que confiar en ellas, que son muy milagrosas. Antes de que las sombras ganen la partida a la luz, nos dirigimos a una pared de fría piedra. En su parte superior, unas oxidadas rejas custodian uno de los símbolos más impactantes de la localidad. Un lugar que invita a reflexionar en el más allá y que además es punto de paso obligado para la comitiva. En la parte posterior de la iglesia de la Asunción, dos hornacinas con sendas calaveras señalan uno de los puntos más importantes de esta localidad. En medio, una cruz y un candil recuerdan a los que ya no están. ¿Qué tenemos justo en este muro? Bueno, pues es precisamente la hornacina dedicada a la moza de ánimas, uno de los lugares claves, como bien dices, de la tradición, en este entorno espiritual de la iglesia, justamente situado en lo que era el osario. Lo que albergan son calaveras auténticas. En vez de un farol, simboliza la presencia física o el recuerdo de aquellas personas por esas calaveras, para que todo el mundo recuerde a las ánimas, precisamente. Un recuerdo a la muerte, aquellos que ya nos dejaron, pero que suplican nuestro favor para que le ayudemos a culminar bien en la eternidad y que vayan al cielo. ¿El recorrido de la moza de ánimas es siempre el mismo? Es siempre el mismo. En este plano de la alberca viene reflejado. Va parando en más de 50 esquinas. La moza de ánimas tiene como misión recordar a todos los vecinos que tenemos que recordar a aquellos seres que nos dejaron, a las ánimas, porque están en ese estado todavía indefinido en el que tienen que purgar precisamente sus pecados para que aquellos que lo merezcan vayan al cielo y aquellos que no consiguen o que no han hecho méritos suficientes o que han dejado en el mundo terrenal todo lo malo o que su obra no ha sido la adecuada, vayan al infierno. Una luna casi llena anuncia que el ritual está a punto de comenzar. Mientras Francisca hace con firmeza la campana y se prepara para cumplir con su devota obligación, otras mujeres también se preparan para acompañarla en su trayecto. Ellas
también ayudarán a que las benditas almas del purgatorio vean aliviado su pesar. Cuando el reloj marca la medianoche de cada primer viernes de mes, la esquila de las ánimas también sale a la calle. En ese momento, el pueblo de la Alberca se sume en el más absoluto de los silencios, solamente roto por dos sonidos y un rezo. Algunos solo verán patrimonio que fotografiar cuando visiten la Alberca, pero no lo olvide, es probable que aquí su alma esté a tan solo 3 golpes de esquila de la salvación o de la condena. Nuestro Padre nuestro y otra Ave María, por los que estén en pecado mortal, que su divina majestad los saque de tan miserable estado. A 1100 metros de altura, sobre la fina línea que separa la meseta y Cantabria, se esconde entre pinos una enigmática y sobrecogedora construcción. Desde hace más de 75 años, vigila a todos los que se aventuran a atravesar estas inhóspitas tierras. Una pirámide que pasa desapercibida, pero que mantiene una estrecha relación con el puerto que la acoge, con la historia de esta tierra y con la muerte. Este es el kilómetro 93 de la Nacional 623. Es el punto kilométrico que separa las comunidades de Castilla y León y Cantabria. Y justo aquí, tras la maleza, un desvencijado muro señala la entrada a un misterioso lugar. Su imagen, en medio de una pradera, en el corazón de la cordillera cantábrica, parece la de un fantasma que aquí yace. El cemento y el ladrillo que aquí reposa tiene un nombre propio: la pirámide de los italianos. Carlota, a nuestra espalda tenemos ese misterioso monumento que parece una pirámide. Es una pirámide que es el máximo exponente de la arquitectura funeraria. ¿Quién la construyó? El gobierno italiano, para los caídos del ejército italiano durante la guerra civil en el frente norte, que murieron en su mayoría aquí en la batalla del Escudo, aquí mismamente, o en la toma de Bilbao o en la toma de Santander. Tenía una función de memoria, que la gente venga a honrar el sacrificio que han hecho. ¿Cuándo se levanta este monumento entonces? Fue inaugurado en 1939, pero hasta el año 41 no empezaron a llegar los cuerpos. 360 soldados y 12 oficiales. ¿Por qué se decide hacer un monumento en este lugar? Porque había muchísimos cementerios en torno a los pueblos de alrededor y el gobierno italiano se plantea la necesidad de agrupar a todos los italianos de cara a cuidar muy mucho el cementerio. ¿Este suelo que pisamos a quién pertenece? En su momento era un prado comunal y el gobierno italiano lo que hace es se le cede siempre y cuando haya muertos italianos aquí, desde el 38 hasta el 71 que se van de aquí los cuerpos. Desde entonces sigue siendo un prado comunal en manos de muchísimos pastores de la zona. La localización del mausoleo no es casual. Este lugar fue clave para el devenir de la guerra civil. El puerto del Escudo era la barrera natural entre Cantabria y la meseta, entre los republicanos y los nacionales. La parte posterior de este monumento también guarda un enigma que tú conoces. Un lema, una inscripción en latín, que lo que hace es conmemorar la batalla que aquí se libró. Con mi espada quebré tu escudo y logré la victoria.
¿Es una batalla importante la del escudo? Sí, desde luego. Esto fue la llave a la conquista de Santander y el fin del Frente Norte. ¿Dónde sucedió? El punto más alto lo tenemos allí, el alto del escudo Venta Nueva, que era el lugar por conquistar por los italianos. Las unidades italianas atacaron desde allá abajo y ascendieron en 3 columnas y los republicanos estaban aquí. La batalla empezó el día 14. Primero hubo un fuego de aviación y de artillería muy potente, esto debía ser el infierno. El segundo día, el día 15, hubo una batalla increíble de tanques y aquí estaban las unidades republicanas. Si perdían este punto solo podrían defenderse. Fueron empujados hacia la costa, entonces era el fin de ellos. ¿Fue cruenta esa batalla? Fue bastante sangrienta. Era un frente de 140 kilómetros. Aquí combatieron los italianos, que era uno de los 3 frentes, 30.000 hombres. Aquí, en agosto de 1937, coincidiendo con la festividad más importante del calendario italiano, que es la Asunción de la Virgen, ambos bandos protagonizaron uno de los enfrentamientos más crueles de la Guerra Civil. Finalmente, el 17 de agosto, los nacionales tomaron esta posición. Estas tierras fueron testigo de la muerte de cientos de combatientes, entre los cuales se encontraban varios centenares de miembros del Corpo Truppe Volontarie, una fuerza italiana de combate mandada a España por el mismísimo Benito Mussolini para apoyar al bando nacional. Los caídos italianos eran vistos como auténticos héroes por sus paisanos y el gobierno italiano no tardó en rendirles homenajes y honores. Uno de ellos, este fastuoso monumento. ¿Conoces más monumentos como este? ¿Existen más representaciones piramidales? Sí, de hecho es un monumento típico. El gobierno italiano realizó otro en Guadalajara. También hay otro bastante famoso en Roma, que se hizo en el año 34, y este sigue un poco el esquema de aquel. A pesar de lo que dice la gente y cree, esto no fue costeado por el gobierno español, sino que fue costeado por el gobierno italiano enteramente. Hay una firma detrás del diseño. Está un exlegionario italiano que quería que sus compañeros fueran recordados en un sitio digno y amplio. Realizó un diseño, se lo envió al gobierno italiano y el gobierno italiano al final aceptó. Fueron enviados ingenieros del ejército italiano y aquí está. Boceto que creo tienes en tus manos. Sí, aquí está, como lo puedes ver. Lo que puede faltar es la estatua de la Victoria, que debería estar allá arriba y no está. ¿Cómo te has hecho con este boceto? Debido a mis investigaciones de mi tesis doctoral, están en el archivo de Zaragoza. Exteriormente lo primero que veo es una letra M en la puerta. Cuenta la leyenda que significa Mussolini. Sí, es otra leyenda urbana. Lo que significa es monumentum, porque en el fascismo se arraiga bastante en el Imperio Romano y les gusta todo lo que tenga que ver con el latín. 372 personas es la cifra que dicen que estuvieron enterradas aquí. Es otra leyenda urbana que hay que puntualizar. 360 de ellas están enterradas en este círculo que vemos perfecto y dentro los oficiales. Si el cementerio estaba fuera, ¿qué hay dentro de la pirámide? Pues si quieres entramos y lo vemos para que te lo explique. Cuando el verano de 1937 se apagaba y antes de que estas frías paredes se convirtieran en la morada de 372 almas, la muerte se apropió de lo que ahora son verdes praderas y ricos pastos. Tras las cruentas batallas, las laderas del escudo se convirtieron en improvisados cementerios, en los que los supervivientes se apresuraban a enterrar a los caídos. La montaña se transformó en un tétrico lugar para el reposo de cientos de almas. Lo primero impactante, el lugar incluso después del abandono. Supongo que esto no está como en su idea original, faltarán cosas. Desde luego. Aquí, como podemos ver en la base, falta un gran altar que presidía todo. A pesar de que la pirámide tiene base cuadrangular, dentro la base es circular, porque el círculo es la perfección, algo también muy fascista.
Me llama la atención que encima de la puerta aparece el lema presente, presente, presente. ¿De dónde surge ese lema? Pues mucha gente cree que surge del franquismo y de Franco, de la Guerra Civil. Después de la Primera Guerra Mundial se instituyó que entre los regimientos italianos, cuando hubiera un caído, alguien repite su nombre, algún compañero tenía que decir presente. Ellos consideran que son inmortales y siguen con ellos. Me has hablado mucho del simbolismo de este lugar, los círculos, la pirámide. ¿Hay algo más que los italianos cuidaran? Sí, y aquí además se puede ver muy bien, es el tema de la luz. Está la cúpula, las cruces lo que hacen es dejar entrar la luz para que reflejen presente, presente, presente. Eso es la inmortalidad de las almas que aquí habitan. Si fuera me has dicho que estuvieron enterrados 360 soldados italianos y aquí hay 360 nichos, ¿qué simbolizan si no eran lugar de enterramiento? Solamente estaban los loculi, unas pequeñas lápidas, venía también repetido el nombre, la unidad a la que pertenecía y el día que murió. Si están aquí todos juntos como una fuerza, representa la inmortalidad. En cambio fuera estaban solamente los cuerpos. ¿Se sabe de algún modo quiénes estuvieron aquí enterrados? Sí, desde luego. Aquí se puede ver claramente dónde fueron enterrados, tanto fuera como dentro. En esta lista de nombres que aparecen, ¿hay algo que llame la atención? Mucha gente cree también que todos los aquí enterrados murieron en el frente aquí del escudo, como en Santander, pero como puedes ver en las fechas, hay muertos en enero del 37, en febrero, en marzo, o incluso hay 90 cuerpos que traen de Valladolid. El nombre del monumento de los italianos. Solo había italianos aquí. Técnicamente sí, pero también hay otras nacionalidades. Hay un argentino, murió no aquí, le llevaron herido al hospital de Oña y allí murió y fue enterrado aquí, pero era natural de la provincia de Buenos Aires. Estos 6 escalones dan acceso a la parte inferior del monumento. Aquí sí que estuvieron personas enterradas. En lugares como este reposaron los restos de los personajes con mayor rango que lucharon en la batalla del escudo del lado italiano en la Guerra Civil Española. Alguna de esas personas esconden tras su apellido sorprendentes historias. Arriba 360 lóculi, estamos en la cripta y aquí teóricamente nos encontraríamos 12 enterramientos verdaderos. Sí, de 12 oficiales. El oficial de mayor rango enterrado aquí fue un cónsul general que no murió aquí, murió en Guadalajara, se llamaba Alberto Liucci y era judío. ¿Judío? ¿Qué hacía un judío muriendo por el fascismo? A pesar de lo que se cree, durante el fascismo, afiliados al partido fascista, los primeros fueron los judíos. No había ningún problema entre ser fascista y ser judío entonces. Hasta el año 38 no entran en vigor las leyes sobre la raza. Cuando salía con Hitler, cuando Mussolini pierde el control. Liucci era hijo de una familia hebrea. Nació en Alta Terme, una pequeña localidad al norte de Udine, donde llegó a ser capitán del Udinense. Con tan solo 37 años, ascendió hasta la categoría de cónsul general. Tal fue el prestigio que alcanzó, que tras su muerte, el 12 de marzo de 1937, Italia le condecoró con la Medalla de Oro al Valor Militar y utilizó su apellido para bautizar a una serie de submarinos. Este, el que llevaba su nombre, fue barrenado en 1940. Vemos que está todo como roto a golpe de piqueta. ¿Es acto de vandalismo? Pues seguramente habrá actos de vandalismo, pero esto es debido al traslado de los cuerpos en el año 75 a Zaragoza para reagrupar a todos los muertos italianos en la Guerra Civil. Vinieron aquí una tarde a golpe de maza. Veo 2 tipos de lápida. ¿Era dependiendo del rango un enterramiento diferente? Tenían 2 lápidas, la exterior bonita de mármol y detrás, en un bloque de hormigón, escribían una cruz roja y el número, para asegurarse de que estaban totalmente localizados, cada nombre con su lugar. Pues si te parece, dejamos este lugar de reposo eterno a las almas y salimos al exterior. Encantada. Tal es el respeto de los italianos por sus caídos, que los homenajes en el lugar eran habituales.
como el desarrollado en el año 1942 mientras Europa se desangraba. En ese homenaje, niños italianos se apresuraban a recoger tierra para llevarla a Italia como si de una reliquia se tratara. Los 360 enterramientos del exterior de este monumento y los 12 que estaban en la cripta quedaron vacíos en el año 1975. 268 cuerpos fueron repatriados a Italia, mientras que el resto fueron trasladados hasta el mausoleo de la iglesia de San Antonio de Padua en Zaragoza. Un espacio promovido por el capellán Pietro de Barsi, que también fue financiado por el gobierno italiano para garantizar así el reposo eterno de sus soldados caídos. Pero la vinculación de este espacio con la muerte va mucho más allá de la de ser morada de reposo eterno. Es como si la parca quisiera marcar el destino de las personas vinculadas a estas piedras. Hasta tal punto llegaba el respeto de los italianos por sus caídos, que en el año 1939 el mismísimo ministro de Asuntos Exteriores, el conde Ciano, comió en este mismo lugar, en el balneario de Corconte. Era un receso en una visita que le llevó por todos los enterramientos donde había soldados italianos. ¿Qué hay de cierto en que el escudo y todos sus alrededores se convirtieron en un gran cementerio? Pues ahí sí que hay verdad. Siempre se valora a cualquier combatiente que haya muerto en cualquier guerra por el país. Para el italiano es muy importante volver a por sus soldados. Cayera donde cayera, se le enterraba con una botella. Si era oficial, se le ataban en el brazo con sus datos y si era tropa, en la pierna. ¿Cuál fue el máximo exponente de ese respeto? Pues por ejemplo, aquí mismo tenemos la visita del yerno de Mussolini, que vino a rendir honores al cementerio que tenemos aquí enfrente, ya desaparecido, el cementerio de Corconte. Con un poco de imaginación lo podremos ver justo ahí enfrente. Ahí había como 40 tumbas. Y pasaron a recibirles y a darles un ágape y una comida en el balneario de Corconte. ¿Y quedan recuerdos de esa visita? Sí, desde luego, si quieres te lo puedo enseñar. Puedes ver la carta de lo que comieron ese día que inauguraron el cementerio, almuerzo en honor de su excelentísima el conde Ciano, ministro de Asuntos Exteriores de Italia. Huevos revueltos montañeses, langosta a la italiana, medallones de ternera. Le acompañó también el ministro Fidel Dávila, español, y el general Gambara. Cuando descubres ya la verdadera historia, ¿qué sensación te causa a ti? Pues es muy gratificante saber que tu trabajo está llevando a algo, que estás construyendo algo también para la sociedad que te rodea, porque es un puzzle que va encajando y que luego puedes entregar a la sociedad para que vea. Esto fue lo que ocurrió. ¿Te has encontrado con muchas leyendas y mitos en torno a la pirámide de los italianos y todo lo que aquí sucedió? Cientos y cientos. A la gente le gusta mucho el morbo y la inmediatez. ¿En qué te basas? ¿Cuáles son tus fuentes? Tanto fuentes orales, fuentes fotográficas, fuentes primarias en los archivos militares, archivos parroquiales, un poco todo, porque estoy sacando todo a través de un acierto error a cierto error. El conde Ciano llegó hasta aquí para inaugurar el puerto del escudo, pero parece que años después la leyenda negra del puerto del escudo volvió a Ciano, ¿no? Sí, se podría decir que sí, porque no tuvo un final nada suave, desde luego. Detrás de la Guerra Civil Española está claramente Ciano, pero en cuanto Mussolini empieza a aliarse a Hitler, no está nada de acuerdo con plegarse a las exigencias de Alemania. Por ello se buscó un enemigo muy, muy grande en Alemania. En el año 43 él es el que vota en contra de su suegro, porque no olvidemos que era su suegro Mussolini, y es perseguido por ello. Intenta huir a España con su mujer, la hija de Mussolini, y sus hijos, y no lo logra porque les interceptan los alemanes, que le entregan a Mussolini y a lo que queda del partido fascista, justo la República de Saló, arriba. Por mucho que la hija ruega y ruega a su padre que interceda, le fusila en Verona en el año 44. Pero la casualidad, en una suerte de destino final,
se volvió a cruzar en el devenir del puerto del Escudo y de los súbditos italianos, esta vez en sus primeros metros cántabros. En mayo de 1971, un autocar se despeñaba en este mismo lugar, en la conocida como Curva de los Italianos. A bordo iban excombatientes de la División Littorio. Excombatientes de la Guerra Civil, que encontraron la muerte apenas a 5 kilómetros de donde sus compañeros la hallaron. 11 muertos y 23 heridos fue el balance final de aquella noche, en uno de los puntos más negros de las carreteras españolas. Carlota, nos encontramos ahora en un lugar muy especial y muy vinculado también a la pirámide de los italianos. ¿Cuál es este lugar? Pues es un lugar curioso, desde luego, porque ocurrió un desgraciado accidente en el año 71. En el mes de mayo vinieron unos excombatientes, precisamente del Puerto del Escudo, con sus familiares, viudas y demás, a realizar un homenaje a la pirámide, y cuando acabaron, en torno a las 10 de la noche, cogieron el autobús para ir a Santander. Y justamente en esta curva pues tuvieron un desgraciado accidente. El conductor del autobús se quedó sin frenos e intentó maniobrar durante 2 curvas, pero ya en esta curva no pudo evitarlo y se despeñaron. Desde ese momento es bautizada como la Curva de los Italianos, aparte de haber tenido más accidentes, en torno a 20-25. ¿Crees en las casualidades? ¿En el destino? Igual sí. Allí se encuentra la Curva de los Italianos, y aquí en Los Pandos, una de las localidades más cercanas, aún recuerdan en primera persona todo lo que sucedió aquella fatídica noche. Quinin, tú fuiste una de las personas que pronto acudió a la Curva de los Italianos. ¿Cómo os enterasteis de la noticia? Bueno, pues estábamos aquí viendo el partido del Real Madrid, una final de la Copa de la UEFA. Nos llamó un señor de la tienda de allá arriba que había habido un accidente, que un autobús había volcado, y salimos todos corriendo. Salimos todos para allá. Había una niebla que casi nunca hay que abajo hay niebla tan baja. Tuvimos que poner los coches en el puente, enfocando para el autobús, y estuvimos, ayudando allá a sacar todos los heridos y, bueno, muertos, hasta que empezaron a ir las ambulancias, y ya los pudimos ir cargando las ambulancias a los heridos y se los llevaron. ¿Qué sensaciones os pasaron por la cabeza? Hombre, aquí en el Escudo había muchos accidentes de muchos muertos, y a mí me ha tocado sacar bastantes, pero aquello, verlos allí y debajo del autobús, algunos aplastados debajo del autobús, y sacar, aquello imponía, la sangre, los heridos, bueno, imponía, sí. «80 años han conseguido borrar algunas de las huellas que la guerra dejó en el monte. Pero aún hoy las piedras de estos lugares recuerdan lo que aquí sucedió y rememoran el paso de los italianos por el Puerto de la Muerte. Estamos en la localidad cántabra de Corconte, donde, Carlota, vemos que hay restos del paso de los italianos por estas zonas. Podemos ver el típico grito fascista de los soldados, que era Duce a noi, a nosotros el Duce, el fastio del Littorio, que también estaba en la puerta de la entrada del escudo, el emblema, por decirlo así, del fascismo italiano. Representa el poder, porque una rama se puede partir muy fácilmente, pero muchas ramas juntas es imposible romperlas. Y se puede ver aquí: Partido Nacional Fascista Italiano. ¿Y qué significa este número 15, letras romanas, que hay aquí abajo? Pues es la forma que tenían ellos de medir los años. Desde que llega al poder Mussolini en 1922, con la marcha sobre Roma, año 15, una E y una F, era fascista, se correspondería para nosotros con el año 37. El italiano que estuvo aquí se ve que tenía tiempo ese día y se aburría, y es el día de la entrada en el pueblo, que es el 16 de agosto del 37, el día que se tomó el escudo. Tu tesis se basa en la presencia italiana en el norte de Burgos. ¿La gente es reacia a hablar de ese pasado? La gente que era niña y que lo vivió me habla con mucho gusto de los italianos, se conserva un buen recuerdo.
Cada atardecer, el puerto del escudo recupera el silencio y la paz que le fueron arrebatados. Pero ahí, rompiendo la línea del horizonte, una silueta grita en silencio que aquí la vida y la muerte han librado y libran una batalla sin cuartel.